Bien, doctores, bienvenidos nuevamente a MedClass 302. Soy el doctor Frank Bellodas. Vamos a ver la asignatura de farmacología, el tema de diuréticos, que es justo lo que me pidieron repasar. Entonces, vamos a revisarlo, ¿no? Cuando hablamos de diuréticos, su mismo nombre lo dice, ¿no? Diuresis, entonces van a ser fármacos que favorecen la micción, ¿no? Bueno, en el sentido de eliminar el exceso de líquido, ¿no? Ayudan a eliminar el exceso de volumen, sobre todo favoreciendo la micción. Eso no significa que su única indicación sea cuando hay un edema generalizado, ¿no? Que recuerden que edema es acumulación de líquido en el espacio intersticial. Entonces, esto no solo puede ser en todo el cuerpo, sino cuando hay acumulación de líquido en otras localizaciones. Por ejemplo, ese líquido puede condicionar el aumento de la presión intraocular, el aumento de la presión intracraneal. Entonces, algunos diuréticos tienen esos usos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar de algunos grupos de diuréticos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar en primer lugar, vamos a colocar acá número uno, los diuréticos, que son llamados los diuréticos osmóticos. Osmóticos. Entonces, por ejemplo, acá como representante, ¿a quién tendríamos? Al manitol. ¿Sí? El manitol. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son sus indicaciones principales? ¿En qué casos se utilizan diuréticos osmóticos? ¿Sí? Principalmente cuando hay un aumento de la presión intracraneal. ¿Sí? Un aumento de la presión intracraneal. Por ejemplo, también se puede utilizar en casos de glaucoma agudo, pero sobre todo cuando hay un aumento de la presión intracraneal. También se podría utilizar para favorecer la eliminación renal de algunas sustancias que pueden ser dañinas, ¿no? O sea, para aumentar la excreción renal de algunas sustancias, ¿no? Son algunas indicaciones de los diuréticos osmóticos, como por ejemplo el manitol. Ahora vamos a pasar a una parte importante de la farmacología, que es el mecanismo de acción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los diuréticos osmóticos? ¿Sí? Lo que van a hacer es básicamente, es como si jalaran el agua. ¿Sí? El manitol es como si estuviera atrayendo el agua, es hidrofílico, ¿no? Atrae el agua. Entonces, ¿hacia dónde se está llevando el agua? Se lo lleva hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Porque ahí es donde va a estar el manitol. Entonces, atrae el agua hacia el espacio intravascular. Entonces, aquí vamos a esquematizar estos puntos, vendrían a ser el manitol y aquí el agua que está siendo atraída por el manitol. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa atracción hacia el espacio intravascular hace que el agua que estaba en exceso en otras localizaciones baje, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí baja el agua en otras localizaciones. Puede ser, por ejemplo, el volumen intracraneal o incluso intraocular, ¿no? De ahí que sus indicaciones puedan ser cuando hay hipertensión endocraniana o cuando hay glaucoma agudo. Recuerden que el glaucoma es la lesión del nervio óptico que en algunos casos puede ser ocasionado por aumento de la presión intraocular, ¿no? Como es el caso del glaucoma agudo. Muy bien. Entonces, bajar la presión intraocular va a aliviar los síntomas que va a sentir el paciente, ¿no? Sobre todo el dolor intenso. Muy bien. Eso en relación con los vasos sanguíneos. Ahora, cuando hablamos de los riñones, recuerden que la unidad estructural y funcional de los riñones es la nefrona. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Lo que va a suceder es que
En los túbulos, sí, o sea, normalmente este sería, vamos a esquematizar la arteriola aferente, el glomérulo, sí, todo el enmarañado que es el glomérulo, y la arteriola eferente, ¿no? Aferente, glomérulo y eferente. Aquí estaría la cápsula de Bowman rodeando al glomérulo, ¿sí? Y aquí estaría empezando el túbulo contorneo proximal. Sin entrar en tanto detalle, el líquido que pasa del glomérulo hacia la cápsula de Bowman es el ultrafiltrado, que poco a poco va a modificarse hasta formar la orina definitiva. Recuerden que en la sangre estábamos encontrando el manitol. Entonces, este manitol, que lo voy a poner mejor de verde para diferenciarlo, ¿sí? De verde. Este manitol pasa a la luz tubular. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que sigue jalando agua. Entonces va a jalar agua a nivel tubular, va a seguir jalando agua. Recuerden que las moléculas que jalan agua aumentan la osmolaridad, ¿sí? O sea, ¿qué está haciendo el manitol? Aumenta la osmolaridad dentro del túbulo. Y eso hace que jale agua y jale agua. Y al unirse con agua, ¿qué va a pasar? Aumenta la producción de orina. Esa es la razón por la cual también se administra manitol cuando se quiere favorecer la excreción renal de sustancias, ¿no? Porque le estamos dando un producto, o bueno, un fármaco, perdón, osmótico, ¿no? Con abundante fuerza osmótica, atrae el agua. Ese es el mecanismo de acción del manitol. Ahora, ¿qué efectos adversos podría presentar un paciente al cual se le administra manitol? ¿No? Vamos a poner acá efectos adversos. Primero, si producimos un exceso de orina, ¿cuál puede ser un efecto adverso? La deshidratación, por ejemplo. Eh, en algunos casos, sí, en algunos casos, puede descompensarse, eh, en este caso el equilibrio hídrico, llevando a la acumulación de líquido, sobre todo a nivel de los pulmones. O sea, podría producir un edema agudo de pulmón. Es un efecto adverso con el cual hay que tener mucha cautela. ¿Sí? Edema agudo de pulmón. Muy bien. Ahora, como el manitol, en este caso, jala agua hacia el vaso sanguíneo, puede producir que el sodio se diluya. Entonces puede producir hiponatremia. Pero también podría suceder lo opuesto, porque como estoy eliminando mucha agua, por ahí recuerden que el agua a veces se va con el sodio, entonces también, perdón, como se va el agua sola, estoy acumulando mucho sodio, entonces puede producirse hipernatremia. O sea, en otras palabras, puede producir tanto hiponatremia como hipernatremia. Se ha relacionado con el uso de manitol. Entonces siempre hay que tener un ojo ahí con los niveles de sodio. Muy bien. Entonces, ¿en qué pacientes estará contraindicado? Contraindicaciones, ¿no? ¿En quiénes estará contraindicado el uso de manitol, por ejemplo? En los pacientes definitivamente que no están orinando, porque más bien no puede llevar, podría llevar incluso a riesgo de falla renal. Entonces, hay que tener cuidado con los pacientes que están con anuria, porque no tienen una función renal adecuada. Y si sabemos que puede producir edema agudo de pulmón, hay que tener cuidado en pacientes que tienen falla cardíaca, porque se podrían descompensar con mayor probabilidad de un edema agudo de pulmón. Entonces, esas son contraindicaciones importantes. Muy bien. ¿Qué interacciones pueden tener? ¿Qué interacciones puede tener el manitol, por ejemplo? No, interacciones. Bueno, cuando se utiliza en conjunto con otros diuréticos, con cualquiera de las otras familias de los diuréticos, se ha visto que incrementa
la posibilidad de presentar falla renal. Entonces, es importante tener precaución en la combinación del manitol con otras familias de diuréticos, ¿no? El manitol como representante, dijimos, de los diuréticos osmóticos, que es el primer grupo que estamos estudiando. Entonces, diuréticos osmóticos, manitol, indicado principalmente en aumento de la presión intracraneal, pero también en glaucoma agudo o aumento de excreción renal de sustancias. Su mecanismo de acción es su efecto osmótico, atrae el agua y eso baja la presión intracraneal e intraocular, que son lo que le da su utilidad clínica, o es lo que le da su utilidad clínica. Puede jalar agua hacia los túbulos y eso aumenta la producción de orina y los efectos adversos, contraindicaciones e interacciones que ya hemos visto. Entonces, con eso hemos descrito, en este caso, los diuréticos osmóticos, ¿no? Bueno, principalmente el manitol. Entonces, vamos a poner aquí dos. Otro grupo de fármacos. Entonces, ¿qué otro grupo de diuréticos es importante conocer? Tenemos a los diuréticos, que son, los había puesto así, diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica, que es una enzima muy importante que facilita la reabsorción del bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿a quién tendríamos como principal representante? A la acetazolamida. Acetazolamida. ¿Cuáles son sus principales indicaciones? ¿Dónde se utiliza principalmente la acetazolamida? Por ejemplo, en glaucoma agudo. Pero también, sobre todo en nuestro país que tiene zonas de mucha altura, se utiliza en el llamado mal de altura o mal de montaña agudo, ¿no? El famoso soroche. En esos casos se puede utilizar acetazolamida también. Y también se utiliza en el tratamiento de la hipertensión endocraniana idiopática, cuando no hay una causa conocida de la hipertensión endocraniana. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la acetazolamida? ¿Sí? Dijimos, voy a poner mecanismo de acción. El mecanismo de acción va a ser inhibir, dijimos, una enzima muy importante, que es la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica la encontramos en el túbulo contorneado proximal. Ya si recordamos la nefrona, ¿sí? Tenemos nuevamente arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Entonces, estamos hablando del túbulo contorneado proximal. Ahí es donde se está reabsorbiendo. Reabsorber es mover algo desde la luz tubular hacia los capilares peritubulares, ¿no? O sea, hacia la sangre, en otras palabras. Regresarlo a la sangre. Entonces, si nosotros no reabsorbemos el bicarbonato, o sea, si esta anhidrasa carbónica falla porque está siendo inhibida, va a haber una disminución, o sea, esto se va a ver reflejado en una disminución de la reabsorción del bicarbonato, ¿sí? Entonces, no se reabsorbe el bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato se va a quedar en la luz tubular. Al no reabsorberse, ¿qué hace? Que la orina sea una orina llena de bicarbonato. Acuérdense, esto lo hemos visto antes, ¿no? Si la orina está llena de bicarbonato, quiere decir, ¿qué pasa con el pH urinario? Va a aumentar, ¿no? O sea, alcaliniza la orina, ¿sí? Muy bien. Esa es una
Ese es un efecto que va a tener esto. Otro efecto que tiene la anhidrasa carbónica, ¿sí? Bueno, el inhibir la anhidrasa carbónica es que se relaciona la anhidrasa carbónica, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, con la producción de líquido cefalorraquídeo y a nivel ocular con la producción de humor acuoso, ¿sí? Humor acuoso. Acuérdense que el humor acuoso es el líquido que está circulando en la cámara anterior del globo ocular, ¿no? Entonces, si yo inhibo la anhidrasa carbónica, voy a disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo y la producción de humor acuoso. Por eso es que mejora la clínica del glaucoma agudo, por eso es que mejora la clínica de la hipertensión endocraniana idiopática. Muy bien. Entonces, eso es lo que va a suceder. Así como mencionamos mecanismos de acción, también podemos mencionar efectos adversos. Entonces, ¿qué efectos adversos podemos encontrar en el uso de acetazolamida? Por ejemplo, si estamos viendo que la orina se hace más alcalina, acuérdense de lo que vimos en urolitiasis, que cálculos se forman con orina alcalina. ¿Cuáles son los más frecuentes que se forman con orina alcalina? Son los cálculos de fosfato de calcio. Sí, o sea, hay riesgo de urolitiasis por cálculos de fosfato de calcio, porque se está alcalinizando la orina. Muy bien. Si se alcaliniza la orina, sí, en este caso, y en realidad se está, mejor dicho, se está perdiendo el bicarbonato, y se pierde el bicarbonato poco a poco, más bien, se puede producir un fenómeno en el túbulo que se llama la acidosis tubular renal, que es menos frecuente, pero posible también. Ahora, puede haber otras alteraciones, por ejemplo, puede aparecer hipocalemia, ¿no? Disminución, en este caso, del potasio en sangre, se ha relacionado con el uso de acetazolamida. Puede haber un aumento del amoníaco, ¿no? Hiperamonemia, eso también tenerlo en cuenta. A veces se puede presentar parestesias en algunos pacientes que es como esa sensación de hormigueo que pueden referir con el uso de acetazolamida. Ahora, se ha visto que los pacientes que consumen acetazolamida tienen más riesgo de hipersensibilidad a las sulfas, por ejemplo. Entonces hay más riesgo de hipersensibilidad a las sulfas. Muy bien. Entonces son algunos efectos adversos que se pueden observar con el uso de acetazolamida. Muy bien. ¿Qué más es importante tener en cuenta? ¿En quiénes está contraindicado su uso? ¿No? Contraindicaciones. Por ejemplo, su uso va a estar contraindicado en acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque en la acidosis metabólica hay pérdida de bicarbonato. Y si yo le doy acetazolamida al paciente, voy a empeorar esa pérdida de bicarbonato porque el bicarbonato no se está reabsorbiendo. Entonces el paciente pasa a empeorar su cuadro de acidosis metabólica y puede hacerse severo. También está contraindicado en pacientes con falla renal severa, ¿no? También puede precipitarse, en este caso, una injuria renal mucho mayor, ¿no? Muy bien. ¿Con qué fármacos hay que tener cuidado? O sea, como que pueden interacciones con la acetazolamida, ¿sí? Se ha visto que la acetazolamida eh, aumenta las concentraciones en sangre de la fenitoína, que es un anticonvulsivante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso.
También se ha visto que aumenta la excreción renal del litio. Entonces quiere decir que va a bajar las concentraciones séricas de litio porque lo está eliminando por la orina. Entonces hay que tener cuidado. Recuerden que el carbonato de litio es un fármaco utilizado en el trastorno bipolar. Entonces hay que tener cuidado con los pacientes porque puede perder su efecto. Se ha visto que disminuye la excreción renal de anfetaminas, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es más probable que haya intoxicación por anfetaminas. O sea, si un paciente está tomando acetazolamida, por ejemplo, para la prevención del mal de altura, e ingiere anfetaminas, su efecto tóxico va a ser mucho mayor y eso puede ser peligroso. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta en relación con los diuréticos, que son inhibidores de la anhidrasa carbónica, y su principal representante es la acetazolamida. Muy bien. En tercer lugar, vamos a tener otro grupo de diuréticos. Por ejemplo, aquí van a estar los diuréticos tiacídicos. Diuréticos tiacídicos. Acá el principal representante, ejemplo, va a ser la hidroclorotiazida. Los diuréticos tiacídicos son fármacos de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial. O sea, son los de primera línea. No significa que sean los primeros que se tienen que utilizar, porque hay 4 medicamentos de primera línea, pero o sea, si uno inicia el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial con hidroclorotiazida, está muy bien. Y sobre todo en adultos mayores, les va bien. Entonces, la hipertensión es la principal indicación de los diuréticos tiacídicos, ¿sí? También se utiliza, por ejemplo, en diabetes insípida. ¿Se acuerdan? Es en la diabetes insípida, sobre todo la que no responde a la ADH, o sea, en la diabetes insípida nefrogénica. Y se utiliza también para mejorar el edema, sobre todo en pacientes con falla cardíaca, falla cardíaca, o por ejemplo pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Sobre todo cuando el edema tiene que ver con estos casos, puede mejorar el edema. Pero su principal indicación es como antihipertensivo, la hidroclorotiazida. Muy bien, ¿qué es lo que hace la hidroclorotiazida? La hidroclorotiazida inhibe, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibe los cotransportadores, que son llamados, vamos a poner acá, inhibe el cotransportador de sodio y cloro. O sea, va a hacer, normalmente va a facilitar el cotransportador de sodio y cloro. Vamos a imaginar aquí el túbulo, aquí el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, el sodio y el cloro viajaban juntos utilizando este cotransportador, pero la hidroclorotiazida lo bloquea. Entonces se va el sodio, se va el cloro, y recuerden que el sodio, el cloro, sobre todo el sodio no se va solo, sino que el sodio siempre jala agua. Entonces si jala agua, baja el edema, baja la volemia, baja el retorno venoso, baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial. Por eso es que va a tener un efecto antihipertensivo. Muy bien. Em, entonces, ese es el efecto que va a tener. ¿Dónde ocurre principalmente esto? Esto ocurre principalmente en el túbulo contorneado distal. Entonces, esto ocurre principalmente en el túbulo contorneado distal. Muy bien. ¿Y cuáles van a ser posibles efectos adversos, ¿no? Mecanismo de acción, efectos adversos. Entonces, ¿cuáles van a poder ser posibles efectos adversos del uso de este medicamento, de la hidroclorotiazida? Bueno, primero, como estamos perdiendo sodio,
puede producirse hiponatremia, definitivamente. Muy bien. También se ha asociado con hipomagnesemia, ¿no? Hipomagnesemia, se ha asociado con hipocalemia, o sea, bajan los electrolitos, ¿no? Hiponatremia, hipomagnesemia, hipocalemia, se ha asociado con alcalosis metabólica, ¿sí? Alcalosis metabólica, como posible efecto adverso. Ahora, la hidroclorotiazida se ha visto que también puede predisponer al aumento de ácido úrico en sangre. Entonces, produce hiperuricemia, ¿sí? Aumento del ácido úrico. Puede producir hiperglucemia, ¿no? O sea, aumento de la glucosa. Y así como la hidroclorotiazida, también aumenta la probabilidad de hipersensibilidad a las sulfas, ¿no? Hipersensibilidad a las sulfas. Muy bien. Entonces, esos serían efectos adversos importantes. ¿Qué más es importante conocer sobre la hidroclorotiazida, ¿no? ¿Qué otros efectos adversos podría tener este medicamento? En algunos casos puede producir plaquetopenia o trombocitopenia. Se ha asociado en algunos casos con anemia megaloblástica, por ejemplo. Anemia megaloblástica. Podría producir en algunos casos hipercalcemia. Entonces aquí voy a poner aumento del calcio. Hipercalcemia. Entonces, eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Otro por ejemplo, ¿no? Hiperuricemia, hiperglucemia, hipercalcemia, hiperlipidemia también, por ejemplo. Aumento del perfil lipídico. Muy bien. Son algunos efectos adversos que se ve con el uso de la hidroclorotiazida. Ahora, así como vimos efectos adversos, contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando está contraindicado la hidroclorotiazida, sobre todo, acuérdense, si produce hiperuricemia, ¿qué enfermedad se produce por acúmulo de cristales derivados del ácido úrico, ¿no? Sobre todo, en este caso, en las articulaciones, esa es la gota, porque puede precipitar crisis de gota. Hay que tener cuidado, sobre todo en pacientes que tienen hipocalemia severa, porque como baja el potasio puede producir una exacerbación de la hipocalemia. Entonces, hiperuricemia, hipocalemia. Hay que tener cuidado también en pacientes que no orinan, ¿no? Pacientes con anuria. O pacientes que tienen hipersensibilidad de por sí a las sulfas porque se puede precipitar, ¿no? Porque se puede precipitar y exacerbar. Muy bien. ¿Con quiénes debemos tener cuidado como posibles interacciones, ¿no? Interacciones farmacológicas. Entonces, vamos a tener cuidado, por ejemplo, con los glucocorticoides. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides pueden también bajar los niveles de potasio. Entonces pueden empeorar la hipopotasemia. Hay que tener cuidado con el litio, porque el litio, la carbamazepina también, que es un anticonvulsivante, por ejemplo, estos pueden predisponer a la hipernatremia, hipernatremia, perdón, hiponatremia. Entonces, como se pierde de por sí el sodio por el efecto del fármaco, entonces si yo lo combino con carbamazepina o con litio, sobre todo carbamazepina, puede producir mayor hiponatremia. Entonces hay que tener cuidado con esa interacción. Y hay que tener cuidado al combinar con los IECAS, la hidroclorotiazida, ¿no? Si bien los IECAS o incluso los ARAS, porque su mecanismo de acción es parecido, porque pueden bajar demasiado la presión arterial, o sea, hay riesgo de hipotensión. Entonces hay que tener todo eso en cuenta en relación con los diuréticos tiazídicos. Muy bien. Luego vamos a pasar a ver
los diuréticos de ASA, que son diuréticos muy potentes en realidad, ¿no? Los diuréticos de ASA. Vamos a poner acá 4, serían los diuréticos de ASA. Muy bien. En los diuréticos de ASA tenemos principalmente, ¿no? como el principal ejemplo o representante de la furosemida. Furosemida. ¿Cuál es ¿Cuáles son las indicaciones que puede tener, indicaciones terapéuticas que puede tener la furosemida? Por ejemplo, principalmente para el manejo de edemas, ¿sí? Edema crónico, por ejemplo, en este caso, edema de origen cardiovascular, de origen renal, de origen hepático, ¿no? Edemas, porque permite forzar la diuresis. Es muy potente la furosemida. Entonces se puede utilizar, por ejemplo, en edema agudo de pulmón. Ahora, también podría utilizarse como antihipertensivo. Sí, está descrita su función como antihipertensivo, lo voy a poner. Pero no sería de primera elección. Recuerden que el único diurético que es primera línea en el manejo de la hipertensión arterial es la hidroclorotiazida, ¿no? Porque es un diurético tiazídico. Ese es el grupo farmacológico. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción, entonces, de los diuréticos de asa? Como su nombre lo dice, actúan en el asa de Henle. Entonces, lo que van a inhiben el cotransportador. Acuérdense, asa tiene 3 letras, A-S-A. Si tiene 3 letras, son 3 los electrolitos que se van a ver afectados. Inhibe el cotransportador de sodio, potasio y 2 cloros, ¿sí? Porque se reabsorben todos estos al mismo tiempo. ¿Dónde? En el asa de Henle, ¿no? O sea, la anhidrasa carbónica se inhibía en el túbulo contorneo proximal. Esto ocurría en el túbulo contorneo distal, la hidroclorotiazida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Túbulo contorneo proximal, túbulo contorneo distal. Aquí estamos viendo que esta inhibición ocurre en el asa de Henle. Muy bien, asa de Henle. También parte de sus efectos, ¿no? Es que va a disminuir la reabsorción de calcio, ¿sí? La reabsorción de calcio. Entonces, va a haber menor reabsorción de calcio, sobre todo, eh, en este caso, a nivel de la nefrona. Ahora, ¿qué efectos adversos puede tener el uso de furosemida? Efectos adversos. Pues es muy parecido a lo que hemos visto con la hidroclorotiazida, ¿no? O sea, vamos a poner con la hidroclorotiazida. Es muy parecido. Vamos a colocar esto de acá. Los efectos adversos que hemos visto con la hidroclorotiazida son muy parecidos a los que vamos a ver con los diuréticos de asa, ¿no? Como la furosemida. Puede haber hiponatremia, puede haber hipocalemia, puede haber hipomagnesemia, puede haber alcalosis metabólica, ¿sí? Acá más bien no hay, eh, no hay hipercalcemia, sino lo que hay es hipo, perdón, sí, hipocalcemia. ¿Por qué? Porque disminuye, acuérdense doctores, disminuye la reabsorción de calcio, entonces el calcio se pierde. Los pacientes tienen más bien riesgo de vamos a poner otro color, hipocalcemia. Muy bien. ¿Qué más se puede producir? Se puede producir también hiperuricemia, se puede producir hiperglucemia, ¿no? Hiperlipidemia no tanto, eso sí no tanto. También aumenta la hipersensibilidad a las sulfas, no produce tanto plaquetopenia o anemia megaloblástica. Aquí otras cosas que puede producir, por ejemplo, que son más propias de la furosemida,
puede ser, por ejemplo, ototoxicidad en algunos casos, ¿sí? Y como es un diurético tan potente, puede producir hipovolemia muy rápidamente, o sea, abundante deshidratación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, sabiendo eso, ¿en quiénes estará contraindicado? Contraindicado, sobre todo en pacientes que no pueden orinar, ¿sí? Recuerden, anuria, pacientes con hipersensibilidad, sobre todo las sulfas, ¿sí? Muy bien. Entonces, serían las principales indicaciones. Ahora, ¿qué interacciones puede tener la furosemida? Interacciones. Hay que tener cuidado con los IECAS y ARAS, porque puede precipitar rápidamente la caída de la presión arterial. O incluso se ha visto que puede llevar a falla renal, si existe esta interacción, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Muy bien. Entonces, con eso hemos descrito los diuréticos de asa. Y pasaríamos a ver finalmente los llamados diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, son estos cinco los principales grupos de diuréticos, ¿no? Diuréticos ahorradores de potasio. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos como ejemplo, eh, vamos a tener principalmente dos grupos, ¿sí? Lo vamos a poner así, o dos grupos aparte. Va a estar, ejemplo, vamos a poner ejemplo. La espironolactona, que es uno de los más conocidos, ¿sí? Espironolactona, o la eplerenona, por ejemplo, eplerenona. Y tenemos también al triamtereno y amiloride, ¿no? Entonces, los pongo separados, ¿por qué? Porque sus mecanismos de acción son distintos, ¿sí? En general, la indicación que tienen los ahorradores de potasio es la misma, ¿no? O sea, su indicación, vamos a poner acá, indicación, eh, es la misma, ¿no? Se utiliza sobre todo en el manejo de la hipertensión arterial. No es que sea en primera línea, pero sí es una posibilidad en el manejo de la hipertensión arterial. Y recuerden, si son ahorradores de potasio, ¿por qué se les llama así? Porque van a facilitar la reabsorción de potasio, o más que la reabsorción, disminuir la excreción de potasio. Entonces eso va a ayudar a que el potasio no se pierda. ¿Cuándo me conviene que el potasio no se pierda? Cuando estamos frente a hipopotasemia, hoy también llamada hipocalemia, ¿no? Esa es una indicación también para los diuréticos ahorradores de potasio. Muy bien. Entonces, ahora, esa es una indicación en general, ¿no? Vamos a ponerlo mejor acá. Hipertensión e hipopotasemia, que comparten ambos grupos. Pero, adicionalmente, la espironolactona y la eplerenona, por ejemplo, es especialmente útil en el manejo de la asitis, ¿no? O el edema causado, por ejemplo, por síndrome nefrótico o por cirrosis, ¿no? Sobre todo cuando hay asitis, está muy bien indicado, ¿no? Asitis, que puede ser por cirrosis, puede ser también por síndrome nefrótico, falla cardíaca, ¿no? Pero principalmente por cirrosis. Muy bien. Ya vamos a ver que eso tiene que ver, en realidad tiene que ver porque hay aquí en la cirrosis, perdón, en la citis causada por cirrosis, hay un hiperaldosteronismo secundario.
O sea, hay un aumento de la actividad de la aldosterona, ¿sí? Y la aldosterona reabsorbe sodio, ¿no? Agua, ¿no? Secreta potasio, ¿no? Entonces se bloquea la acción de la aldosterona. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Mecanismo de acción de la espironolactona y de la eplerenona, ¿sí? Bloquea los receptores de aldosterona, de aldosterona, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo hace? Lo hace en el túbulo contorneo distal, ¿sí? Principalmente en el túbulo contorneo distal. Ahí es donde va a bloquear los receptores de aldosterona. Entonces bloquea los efectos de la aldosterona. Por eso es que va muy bien en los casos de hiperaldosteronismo secundario. Ahora, triamtereno y amiloride se utilizan sobre todo, también aparte como posibles antihipertensivos, en la diabetes insípida nefrogénica. Nefrogénica. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción no es bloquear los receptores de aldosterona. Estos inhiben, ¿sí? Inhiben unos canales que son los canales epiteliales de sodio. Entonces, si yo lo escribo canal epitelial de sodio, se escribe como ENaC por sus siglas en inglés. ¿Sí? Esto ocurre también en el túbulo contorneo distal, pero también en parte de los túbulos colectores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que va a hacer el triamtereno y la amilorida. Muy bien. Entonces, estas son algunas, sus principales indicaciones. ¿No? Hemos visto su mecanismo de acción, entonces pasaríamos a ver efectos adversos. Bueno, el efecto adverso principal salta a la vista, y es que si yo estoy ahorrando potasio, el potasio se va a la sangre, entonces puedo generar hiperpotasemia. Otro efecto adverso importante es que pueden producir acidosis metabólica. Pueden producir alteraciones endocrinas y eso principalmente lo hace la espironolactona. Entonces vamos a ponerlo acá. Sí, espironolactona. Por ejemplo, ¿qué alteraciones endocrinas puede producir la espironolactona? En los varones podría producir ginecomastia. Puede producir, por ejemplo, ginecomastia. Disfunción eréctil, ¿no? Puede producir disfunción eréctil. Y en las mujeres puede producir amenorrea, ¿sí? La espironolactona. Entonces, esos son efectos adversos característicos de la espironolactona. Muy bien. ¿Con qué más se ha relacionado, en este caso, ¿no? Ginecomastia, disfunción eréctil y amenorrea? Son los principales trastornos endocrinos de la espironolactona. Y ahora, ¿con qué, dijimos, efectos adversos? ¿Cuáles serían las contraindicaciones? ¿No? Contraindicaciones. ¿Cuándo no utilizamos estos fármacos? Bueno, primero cuando no se puede miccionar, ¿no? O sea, cuando hay anuria. Hay que tener cuidado cuando de por sí la acción de la aldosterona está disminuida. ¿Cuándo está disminuida la acción de la aldosterona? En insuficiencia suprarrenal. Suprarrenal. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la enfermedad de Addison. ¿Sí? Enfermedad de Addison. Cuando de por sí ya hay hipercalemia, ¿no? Si estamos con un paciente que tiene hipercalemia y le damos un ahorrador de potasio, vamos a empeorar esa hipercalemia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Está contraindicado en pacientes con una hipercalemia ya preexistente. Muy bien. Ahora, algunas contraindicaciones peculiares, ¿no? Así como dijimos acá, un efecto adverso peculiar es spironolactona. Por ejemplo, la amiloride
está contraindicado en pacientes con nefropatía diabética, ¿no? Producida por diabetes mellitus. Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, la espironolactona, está contraindicada en pacientes con falla renal, ¿sí? Eso a tener en cuenta. ¿Y qué interacciones pueden existir, ¿no? Interacciones con los ahorradores de potasio. Sobre todo hay que tener cuidado con los IECAS. ¿Por qué? Porque pueden aumentar el riesgo de hiperpotasemia, ¿sí? Aumentan el riesgo de hiperpotasemia. Entonces hay que tener cuidado cuando se utilice en conjunto con los niveles de potasio. Es una interacción importante que suelen tener. Muy bien. Entonces, de esa manera, hemos visto dónde actúa cada uno de los diuréticos, ¿sí? Algunos ejemplos, sus principales indicaciones, sus mecanismos de acción, efectos adversos, contraindicaciones e interacciones, ¿no? Quizás como para recordar lo de los electrolitos, porque a veces nos suelen preguntar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, acá pues, colocamos los diuréticos osmóticos, los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, tres diuréticos tiacídicos, acá los diuréticos de asa, y aquí los diuréticos ahorradores de potasio. Muy bien. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, con el agua? ¿No? Con el agua, los diuréticos osmóticos, ¿sí? La eliminación de agua, me refiero. Eliminación de agua. Los diuréticos osmóticos aumentan la eliminación de agua definitivamente, ¿no? La anhidrasa carbónica sí aumenta la eliminación de agua, pero no tanto como los diuréticos osmóticos, ¿no? Eh, Voy a ponerlo así, más potente, ¿no? La diferencia. Los diuréticos tiacídicos sí aumentan la eliminación de agua un poco más que la anhidrasa carbónica, ¿sí? Y los diuréticos de asa sí son potentes, podríamos calificarlo como los diuréticos osmóticos. Eh, y los diuréticos ahorradores de potasio sí eliminan agua, pero más o menos como los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Muy bien. Entonces, ¿qué efectos van a tener, por ejemplo, en los electrolitos, ¿no? Principales, ¿no? Por ejemplo, el sodio, el potasio y el calcio, ¿sí? Entonces, los diuréticos osmóticos, ¿sí? El sodio lo bajan, pueden producir hiponatremia, pero es una baja ligera, ¿no? ¿Te acuerdan que dijimos puede ser hiponatremia o hipernatremia? Eso puede variar. En este caso, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Es muy variable, ¿no? En diuréticos osmóticos es muy variable, ¿no? Ahora, en los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, eso sí, ahí sí pueden disminuir todos, ¿no? Puede disminuir el sodio, puede disminuir el potasio, puede disminuir el calcio. Son leves, pero pueden disminuir. En los diuréticos tiacídicos sí puede haber más hiponatremia, acuérdense, más hipocalemia. Y se acuerdan que acababa de duplicar el mismo texto porque en los diuréticos de asa sucede similar, ¿no? En los diuréticos de asa se puede producir hiponatremia, se puede producir hipocalemia, ¿no? Hipocalemia. Eh, de la misma forma, ¿no? Quizás la hiponatremia un poquito menos. Ahora, el calcio, acuérdense que es distinto. En los diuréticos tiacídicos, el calcio aumenta, ¿sí? Y en los diuréticos de asa, el calcio disminuye. ¿Por qué? Porque disminuye la reabsorción de calcio. Acuérdense de eso. Acuérdense que esto es distinto. El calcio es distinto.
Muy bien. Aquí la eliminación de agua, los más potentes son los osmóticos y los diuréticos de asa. Muy bien. Y en la hiponatremia, ¿sí? Los diuréticos ahorradores de potasio pueden producir hiponatremia. Sí, pueden producir hiponatremia. Eh, lo que sí es diferente es que ellos ahorran potasio, entonces aumentan el potasio sérico. Eso es lo distinto. Acuérdense, es distinto. En el calcio no hay un cambio significativo. No hay un cambio significativo. Entonces, ese sería un resumen de los movimientos de los electrolitos siguiendo esto, ¿no? Siguiendo, en este caso, los principales grupos de diuréticos. Y ya para ir finalizando, recordar, ¿no? Hago énfasis mucho en esto porque es lo que varias veces en los exámenes preguntan, ¿no? ¿Dónde actúan? Bueno, los diuréticos osmóticos, el efecto osmótico lo puede tener en distintas partes de la nefrona, pero principalmente, vamos a poner acá, principalmente lo van a tener en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle. Pero realmente es osmótico a lo largo de toda la nefrona. Entonces vamos a resaltar túbulo contorneado proximal y asa de Henle. Muy bien, muy bien. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica en el túbulo contorneado proximal. Los diuréticos tiacídicos en el túbulo contorneado distal. Los diuréticos de asa, sí, aquí está, diuréticos de asa, como su nombre lo dice, en el asa de Henle. Y los diuréticos ahorradores de potasio, tanto en el túbulo contorneado distal como en el túbulo colector. Muy bien. Y ese sería el resumen de los principales fármacos diuréticos. Voy a detener la grabación.